Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. En el nombre del Señor les saludo en este día, un día más, para agradecer a nuestro buen Dios por lo que Él ha permitido en nuestras vidas. Agradezco al Señor esta oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes en este devocional diario, en esta palabra del Señor que nos tiene diariamente en este grupo maravilloso de mujeres al servicio de Dios, a favor de la niñez, a favor de nosotras mismas, a favor del pueblo de Dios. Es por eso que les invito para que nos prestemos en las manos de Dios para presentar nuestras peticiones, presentar este día, presentar nuestras necesidades, presentar a nuestra familia, a nuestros niños y a esta palabra que llegará a nuestros corazones sin duda porque es palabra de Dios. Les invito para que oremos a Dios. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su infinito amor, su misericordia, porque podemos estar reunidas, Señor mi Dios, en este hermoso devocional, Padre Santo, para su gloria. Queremos, Padre del cielo, Señor mi Dios, presentarnos ante usted porque somos insuficientes. Sabemos, Padre Santo, Señor mi Dios, que nos falta mucho. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor mi Dios, para poder llegar, Señor mi Dios, libertados, Señor mi Dios, ante su gracia. Bendecimos, Señor mi Dios, este tiempo. Lo preparamos, Señor mi Dios, para que usted sea hablando por medio, Señor mi Dios, de un instrumento, como son nuestras vidas, Padre Santo. Podamos, Padre del cielo, presentarnos con humildad, con amor, Padre del cielo, que podamos edificarnos nosotros con su palabra y con todo lo que hacemos, Señor mi Dios, para usted. Bendiga, Señor mi Dios, nuestros países, representado nuestra familia, representado nuestro hermoso tiempo, Señor mi Dios, ante su presencia. Enséñanos a alabarte, enséñanos a buscar más de ti, Padre del cielo, para que podamos ser mujeres, Señor mi Dios, intachables, Señor mi Dios, aunque nos equivoquemos, Padre del cielo, pero buscamos de tu gracia cada día, Señor mi Dios, la que usted nos ha presentado, Señor mi Dios, por medio de Cristo. Gracias, Padre del cielo, por su iglesia. Bendíganos en este tiempo, Padre Santo, y dejamos todo lo que haremos en sus manos, Padre Santo, en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Gracias damos a este Dios maravilloso y vamos a buscar la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy día nos hablará en el libro de Joel. En el libro de Joel. Encontrando el libro de Joel, vamos a irnos al capítulo 3 y vamos a leer el versículo de esta mañana, que es el versículo 10. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Dice la palabra así: forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga esta su palabra, que el Señor nos inste a recibir esta porción maravillosa que el Señor nos habla por medio de esta palabra, de este mensaje, porque dice su palabra. Y vemos que hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de que cuando estamos débiles debemos sentirnos fuertes, porque primeramente no caminamos solo. Nosotros cuando hemos creído, hemos confesado en este Dios maravilloso, ya no caminamos solo y eso es lo más maravilloso que tiene este mensaje. ¿Podemos estar débiles? Por supuesto, por supuesto. ¿Podemos equivocarnos? No equivocamos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Si bien hoy día nuestra batalla no es tanto corporal como lo existía en otros lados, porque acá nos habla en este capítulo sobre el juicio de Jehová sobre las naciones y que el Señor nos ayude a nosotros porque dice, forjad espada de vuestros asadores, eran herramientas que habían para luchar, ¿cierto? Lanzas, pero decía Dios a este pueblo, diga el débil, fuerte soy. El pueblo de Israel tiene una trayectoria que no eran grandes guerreros, pero ellos iban acompañados, siempre en sus misiones, iban acompañados del Señor. Y Él derrotó. Y cuando inclusive en algunos pasajes vemos cuando el pueblo de Israel estaba cercado, no podía ni siquiera salir, ya no le quedaba comida, y vemos que Dios obra, Dios obró en ellos. ¿Y qué sucedió?
¿Qué sucedió? Que amanecieron al otro día todos muertos y el ángel de Jehová les acompañó. Es maravilloso ver estas hermosas porciones de la palabra del Señor donde vemos el respaldo del Señor. Quizá el pueblo de Israel en ese entonces no tenía las posibilidades porque era el pueblo de Dios, ya estaba cercado, ya no tenía posibilidades. Pero qué maravilloso cuando nosotros vemos que no son nuestras fuerzas, no somos nosotros, sino que es Dios que actúa en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. Y la palabra del Señor hoy es maravilloso porque nos muestra que en estos pasajes que Dios, el que está con nosotros, Él nos defiende. em, el Señor nos dice, fuérzate y sé valiente, pero Él estará con nosotros. Dice la palabra del Señor, diga el débil. O sea, nosotros somos débiles. Nosotros por naturaleza somos débiles. Pero, dice el Señor, fuerte soy. Débil. El débil diga, fuerte soy. Y así como vemos otros pasajes que nos alientan, ¿cierto? En este tiempo, también vemos en el libro de Corintios, que también nos confirma en el libro de Corintios, aquí la tengo lista, dice en el libro de Corintios, dice en el versículo 12, dice en el versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, decía Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, más bien en mis debilidades, dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque lamentablemente, cuando el hombre por naturaleza se siente débil, recurre al Señor. Y es por eso que es maravilloso cuando Dios llega a nuestra vida a actuar. Y ahí notamos la dependencia de nosotros como hijos suyos de que Dios sobre a favor nuestro. Así que es maravilloso, mis amadas, que nosotros podamos decirle al Señor, débil, débil soy, me reconozco, Señor, pero contigo soy fuerte. Y ahí nosotros vemos actuar a Dios. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de depender del Señor 100% y de que Él pueda obrar a favor suyo. Yo personalmente sí lo he hecho. El Señor cuando nos llamó al ministerio de Él, eh, si bien antes uno pensaba que uno podía hacer las cosas, que podía hacerlas suficiente con la profesión, el trabajo, el lugar donde uno vivía, pero después uno se da cuenta de que no son nuestros méritos, no somos nosotros, sino que Dios nos entrega esa potestad de poder ir por frente. El Señor nos lleva por muchos lugares. Entonces, en estos versículos que nosotros vemos en el libro de Corintios, por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, decía Pablo, lo decía Pablo. Y así nosotros vemos que los discípulos no eran ellos, era Dios obrando en ellos, cuando hacían milagros en el nombre de Cristo. Jesucristo los dejó muy disciplinados para que ellos pudieran quedar con ese mandato, el entregar el Evangelio de Jesús y que ellos pondrían sus manos en los enfermos y sanarían. Y eso es maravilloso que nosotros podamos entenderlo cuando estamos en las debilidades, cuando tenemos afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando débil soy, decía, cuando estoy débil, fuerte, entonces soy fuerte. Y ve cómo se contradice, o sea, cómo se reafirma esta palabra en el libro de Joel que leímos, débil, diga el débil, o sea, dígalo, el Señor nos dice, dígalo, confiese, débil, eh, soy fuerte. Cuando estoy débil, soy fuerte, pero en el Señor. Proclamar esto entre las naciones, proclamar guerras, despertar a los valientes, acércanse, vengan hombres de guerra, como les decía, eso era al principio de la guerra. Pero dice el Señor que debemos juntarnos,
debemos venir a todas las naciones, congregarnos y poder proclamar al nombre del Señor. Diga el débil fuerte soy. Cuando pensamos en tener fuerzas en las debilidades, es de un punto de vista bíblico. Es cuando nosotros dejamos, ¿cierto? Nuestras mentes probablemente escuchan esa palabra de Pablo, que decía, me gozo en mis debilidades. Muchas veces cuando estamos débiles no nos gozamos. La naturaleza humana no se goza, pero nosotros debemos compartir este tema porque la fortaleza viene en la debilidad, se manifiesta en nuestra debilidad. La fortaleza que el Señor nos entrega es para que podamos poner en práctica la dependencia de Él, el amor. Cuando nosotros nos postergamos, nos dejamos. Si a veces nuestra mochila, llenamos una mochila de problemas, de dificultades, y al último que recurrimos es a Dios, siendo hijos de Dios. Nos cuesta pedirle, por eso dice su palabra, pedimos y pedimos mal. Pero el Señor nos ayude a nosotros que en base a este pasaje diga débil, el débil fuerte soy. Se trata de estos misterios que el Señor nos dice porque se contrarresta la palabra debilidad con la fortaleza. Pero cuando entendemos que eso es una aplicación personal y que debe estar en cada uno de nosotros, este pasaje de Joel llama a que todos, desde los más débiles a los más fuertes, estén aquí como soldados en esta batalla, porque nuestra guerra, nuestra batalla no es quizás física en estos tiempos de la iglesia, sino que es espiritual. Y esa es la que luchamos cada día, es la que luchamos cada día. Entonces, desde los soldados, desde los generales, hasta los agricultores, los más básicos. En educación, quizás hoy día vemos las clases sociales demarcadas, lamentablemente, y el que no tiene quizás un estatus normal no es bien mirado, como antiguamente eran los aristócratas, los reyes, em, los gobernantes, y después de eso venía los esclavos, como lo último, agricultores, los que producían algo y después los esclavos. Pero el Señor nos enseña a nosotros que la mayoría de nosotros no estamos quizás a pelear esa batalla física, pero sí estamos todos estamos llamados todos a pelear la buena batalla. Y eso va por la batalla de la fe. Entonces nosotros, aún en debilidad, debemos luchar porque debemos decir y proclamar que en la debilidad está nuestra fuerza, en el Señor. Nosotros que somos débiles, estamos fuertes en el Señor. En este tema de la lucha hoy día con el pecado. Esa es nuestra mayor lucha, la espiritual, la que nos manda en esta sociedad tan pecaminosa, es la que nos manda a buscar la santidad. Que el Señor nos bendiga. Es una decisión. Nosotros debemos decidirnos a seguir a este Dios maravilloso. Quizás muchas veces eh, queremos con nuestras obras manifestar gratitud, pero debemos dejar actuar a Dios. Si lo hacemos para que nos mire el hombre, no estamos haciendo nada bien, pero lo hacemos para Dios. Es por eso entonces que el llamado de Dios, cuando nos sentimos débil, es que digamos, débil, al débil fuerte es en el Señor. Entonces ahí nos habla a nosotros que somos débiles, que seamos poderosos, que levantemos nuestra fe, que Dios es el que nos manda. En ese entonces se batallaban, ¿cierto?, con otros pueblos, pero nosotros estamos con el Señor y solamente podemos decir que somos fuertes en Él, con Él y para Él. Y es por eso que Dios nos enseña y vemos muchos valientes en la palabra del Señor, pero siempre el Señor nos dice que debemos confirmar, dejar nuestra visión como nosotros mismos, como Sonia, debemos dejarla a un lado. ¿Para qué? Para permitir que Dios obre en nosotros. Por eso el Señor dice en el versículo de Isaías, cuando habla de que hemos sido creados para la gloria de Dios, no la nuestra. Nosotros podemos quizá hacer muchas obras, pero nosotros tenemos que hacerlas en Dios.
y ahí va a ser quizás productiva, va a ver, va a tener la visión del Señor. Y eso es importante. Entonces nosotros podemos ver en esta palabra, en esta mañana, que el Señor nos habla. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que bastarnos de la gracia del Señor, porque mi poder, dice, se perfecciona en mi debilidad. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos enseñe que cuando estamos débiles podemos tener fuerza, pero en Él, con Él y para Él. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el que me da la fuerza? Es Dios, solo Él, el que nos llamó, el que nos rescató, Él nos entrega la fortaleza cuando estamos en riesgo, cuando estamos en peligro, cuando estamos cegados por el orgullo a veces de la carne, que el Señor nos ayude, porque nuestra mentalidad autosuficiente a veces nos lleva simplemente a sentirnos suficientes y que con lo que tenemos y con lo que nos ha dado el Señor, porque lo agradecemos, nos sentimos bien. Pero cuando viene una prueba, cuando viene una enfermedad, cuando estamos pasando un proceso, ¿qué le sucede? No nos alejamos. Se aleja a veces el hombre, en vez de estar más cerca del Señor y pedirle más fuerza al Señor, nos alejamos. Pero esta mañana el Señor nos dice que debemos estar atentos a nuestras debilidades. ¿Para qué? Para pedir al Señor esa fuerza, porque en Él somos fuertes. Que el Señor nos ayude, que nos pueda hacer grandes hijos del Señor para que podamos nosotros presentar en esta mañana este tiempo maravilloso. Yo presento a este grupo de mujeres en el nombre del Señor, en este devocional maravilloso que el Señor nos ha entregado para la gloria de Él. Y yo entrego esto con gratitud porque su palabra también es para mi vida. La agradezco en el nombre de Cristo amado y para Él tributo, honra y gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor les bendiga, mis bellas y amadas princesas del Señor, que tengan un lindo y bendecido día.